Ay, ay, ay. Bueno, los traumas pueden llegar en cualquier momento, en cualquier edad, pero cuando uno está chiquitito, en niños y en niñas, de verdad que hay que cuidarlos y hay que protegerlos muchísimo de esto. Tenemos a la psicóloga Fiorella Jiménez que nos explica un poco. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Por qué un evento difícil puede convertirse en un trauma desde que estamos chiquititos? Bueno, hay que entender primero que el trauma no depende de la gravedad de la situación. Vos y yo podemos experimentar la misma situación y se puede volver traumática para una persona, para la otra no. ¿Qué lo determina? Muchos factores. Los recursos emocionales que yo tenga para enfrentarlo, los recursos de apoyo que yo tenga, la madurez que yo tenga, las vivencias anteriores, ¿verdad? Entonces, cuando somos niños, somos muy vulnerables, somos muy inmaduros y es mucho más fácil experimentar una vivencia como traumática porque no tengo todos estos recursos. Fiorella, ¿cómo hacemos para ponerles una carcasa? Porque están muy vulnerables y todo les hace mella y conforme van creciendo y viene la escuela, es que vea, me dijeron feo y viene la cuestión, ¿cómo hacemos para hacerlos fuertes? Bueno, los cerebros de los niños, principalmente en edades tempranas, son cerebros inmaduros. Cerebros que están en desarrollo, que no tienen todas estas herramientas que te comenté, además de que les faltan también funciones ejecutivas, ¿verdad? Toda la parte de la corteza prefrontal está inmadura, entonces ellos necesitan mucha corregulación, la corregulación y el acompañamiento del adulto. Nosotros somos ese lugar seguro para ellos, nosotros somos los que les vamos a brindar esas herramientas emocionales, esa contención, entonces la clave está en el ambiente en el que el niño se desenvuelva. ¿Cuáles son esas alertas de que algo ya puede causarle un trauma a un chiquito o una chiquita? Depende mucho de los casos, ¿verdad? Y de las situaciones, pero yo diría que tenemos que estar atentos a varios indicadores. Pueden ser, por ejemplo, regresiones, cuando el niño ya tal vez tenía control de sus esfínteres y comienza a tener accidentes, cuando vemos situaciones o conductas que se empiezan a dar en los niños que tal vez no eran comunes, ¿verdad? Para nuestro chico. Se pueden ver también en el aislamiento o que tengan menos tolerancia a la frustración, más desbordes, o también como en síntomas, ¿verdad? Somáticos, que les duele mucho la cabeza, que les duele el estómago, que se quejan como de cosas así. Entonces, tenemos que estar atentos si esas señales no corresponden a otro diagnóstico médico, a otra situación o a una etapa del desarrollo del niño donde esto sea usual. Tenemos que estar atentos como que estos indicadores, ¿verdad?, no nos estén hablando. Fiorella, a veces uno como papá se le va cosas del día a día, ¿verdad? ¿Cómo te fue? Bien, y ahí quedó todo, ¿verdad? Hay gente externa que más bien ve cosas que uno no ve. ¿Cómo estar más alerta a lo que está pasando con nuestros hijos? Yo creo que la base de todo es la educación emocional y cómo ellos perciban el ambiente en casa. Entonces, si yo desde chiquitito le doy las herramientas para que pueda identificar sus emociones, para que pueda comunicarlas, para que entienda cómo regularlas, y yo también le modelo esas emociones, ¿verdad? Y esa regulación, y yo también soy un ambiente seguro para él, ahí lo logramos todo, lo logramos todo. Esos cambios de comportamiento, ¿verdad? A veces están de lo más bien, dicen, no me hablen, y uno dice, ¿qué le pasó a esta chiquita, verdad? Y entonces desde así ya te contestan, ¿cómo manejar eso? Bueno, como te digo, puede ser que sea parte del desarrollo del niño, ¿verdad? Por ejemplo, los 2, 3 años se empiezan a dar mucho esas conductas cuando el niño ya comienza a entender que es un ser aparte, comienza a entender sobre sus emociones. Entonces, hay etapas donde no tiene que ver un trauma, digamos, sino que es parte del desarrollo, pero yo creo que es lo que te decía al inicio, la corregulación, cómo nosotros nos logremos regular y logremos transmitirle a ellos esas herramientas emocionales. ¿Qué implicaciones emocionales tienen esos cambios? Hombre. ¿Qué hay detrás de esos cambios? De los cambios de comportamiento, sí. Todo este desarrollo del cerebro que te decía, ¿verdad? Para un adulto ya nosotros tenemos la parte prefrontal del cerebro desarrollada, ya tenemos más capacidad de analizar, de pensar, de organizar, y también toda la parte que se encarga de las emociones, de la regulación emocional. Los niños no, ¿verdad? Entonces todas las emociones se sienten mucho más intensas, todo es demasiado intenso porque no saben qué es lo que les está pasando. El papel de la mamá y del papá es muy importante, claro, en estos traumas. ¿Cómo se trata eso? Desde el papel, usted como mamá y yo de papá. Bueno, es importante todo lo que he mencionado anteriormente, esa compañía, ¿verdad? Que el chico sepa que él puede llegar y contarte las cosas, que es un lugar seguro donde no se le va a regañar, donde no se le va a juzgar, donde no se le va a castigar por un mal comportamiento, sino que vamos a entender la conducta del niño, que el comportamiento está arriba, ¿verdad? Como el iceberg, y abajo está todo lo demás
más las emociones, las cosas que no puedo decir, las percepciones, las sensaciones. Entonces, mientras el adulto pueda acompañar eso y pueda entender que si hay una conducta, problema o un mal comportamiento es porque necesito acompañar a ese niño. Claro. Ahora, hay que, hablemos un poquito de la figura de papá. ¿Qué influencia tiene el papá en estas edades tan tempranas? Papá y mamá, ambos tienen es muy necesario el acompañamiento porque la conexión, el vínculo, la seguridad, la protección se la dan esas figuras que el niño va a tener, ¿verdad? Ya sea papá, mamá o la figura significativa de apego del niño. Entonces son elementales porque somos la base de todo su desarrollo. ¿De qué depende que un hecho ya pase a un trauma? ¿De qué depende eso? Como te decía al inicio, no tanto de la gravedad, porque vos y yo podemos estar en una misma situación, en un mismo momento, sino de internamente cómo yo lo recibí y cómo mi cerebro como que canalizó toda esa información, ¿verdad? Y la redujo a las memorias. Entonces va a ser muy importante todos estos recursos que mencioné anteriormente, poder dárselos al niño para que pueda afrontar las situaciones. ¿Y por qué pasa sobre el tiempo? Porque uno dice, vieras que yo cuando estaba chiquitillo y me encerraron en un ascensor y yo pegué gritos, entonces, y se le quedó esa imagen desde el chiquito que tenía 4 años y el señor lo sacó después de 30 años. Claro, porque las vivencias amenazantes, ¿verdad? Las cosas que nos dan miedo son las que nuestro cerebro graba más porque necesita protegerse en el futuro. Entonces, si algo que te pasó como esta situación que me acabas de contar, tu cerebro lo va a guardar para protegerse y para estar alerta de posibles situaciones. Entonces, el trauma no tratado, cuando no tratamos estas experiencias que vivimos en la infancia, va a tener repercusiones en la adolescencia, en el futuro, y van a ser ahí como detonantes que van a estar esperando para poder salir. Pasa mucha gente que le tiene miedo a los perros o a los gatos o a algún animal. ¿Por qué se trauman desde pequeños cuando hubo un episodio o simplemente no tuvo ningún contacto con ese tipo de animales? Generalmente por esto que te digo, ¿verdad? Es una experiencia que el cerebro guarda y dice, ok, esto es peligroso, ¿verdad? Te resultó amenazante. Y el cerebro no es como que dice, no, eso pasó desde chiquitito y entonces ya no importa. No, lo dejó guardado. Es una información muy importante, ¿verdad? Entonces asocia estímulos como un ladrido o como que pasa a la par de un perro, ¿verdad? Con miedo, con protección. Hablemos un poquito del entorno, del barrio, ¿verdad? De donde uno se crió. Yo me crié en un barrio complicado donde me tenía que defender y la forma era agarrarse con el otro. De ahí, entonces, porque si no, usted era un pendejo, ¿verdad? Entonces tiene que agarrarse y nos agarramos todos. Pero qué tan importante es el entorno y saber que, ok, si estás en un barrio, ¿cómo manejar ese tipo de detalles? Es súper importante, pero más importante es lo que te comentaba al inicio del primer entorno donde se desarrolla el niño, que es la casa. Entonces nosotros como papás somos los que ponemos la base y todo lo demás son las demás piezas de la casita, y conforme yo le vaya enseñando, lo que yo le vaya enseñando en casa y lo que yo le vaya enseñando de cómo comunicarse, de cómo manejar las emociones, va a ser como la base de lo que él va a llevar afuera a su entorno. El padre y la madre tienen que poner esa base, ¿verdad? Porque cuántas veces estamos hablando de que este chiquito se me está saliendo de las manos. Y es que actúa como el amiguito, ¿verdad? Pero ¿cómo darle esas bases desde la raíz de la casa? Es lo que te decía, toda la educación emocional va a ser esencial, pero también entender las etapas por las que pasan los niños, porque esto que me mencionas, por ejemplo, es muy común en la adolescencia, ¿verdad? Se da mucho que en la adolescencia ya ellos comienzan a ver el entorno de afuera, no solamente la casa, no solamente mi papá, mi mamá, existen otras personas, existen otras opiniones, entonces también es algo natural que se va a ir dando, pero por eso es que las bases son tan importantes. Cuando los papás o las mamás se huelen a que algo no anda bien, ¿verdad? Muy callejero, chiquito, ya te empieza a llegar tarde, ya empieza el rebelde. ¿Cuál es el ABC para abordar un problema de esto? Bueno, yo creo que ya pasamos ahí a hablar de traumas a límites, sí. Y los límites son súper importantes. Creo que ahora, como tal vez uno no quiere aplicar la crianza autoritaria que se aplicó, digamos, en muchas de las casas en las que vivíamos. La fajaterapia, la chancletaterapia también. Como ya ahora estamos un poco más conscientes de las emociones y queremos hacerlo mejor, muchas veces pasamos de autoritarismo, que era lo que nos daban nuestros papás, a permisividad, ¿verdad? Es una línea muy delgada, yo siempre le digo a los papás, porque queremos hacerlo de manera respetuosa, pero en eso pasamos a la permisividad. Y en la crianza, aunque sea respetuosa, siempre tiene que haber límites y siempre tenemos que entender que los que estamos a la cabeza somos los papás y somos la autoridad, aunque se puede tomar en cuenta el niño, pero las decisiones y los límites las marcan los papás. Sí, es que antes empezábamos esta charla con un manazo, ¿verdad? Y después en la charla, ¿verdad? ¿Cómo abordar este tema
En general bien, sin generar miedo ni rechazo. El tema de los traumas, Sí, ¿cómo lo abordamos? sí. Yo creo que, bueno, hablar de traumas con niños en edades tempranas es complejo porque es un concepto que yo creo que hasta ni siquiera nosotros los adultos lo entendemos todo, ¿verdad? Entonces, creo que lo más importante es lo que te decía, empezar a hablar desde la prevención, desde emociones, desde chiquititos, o sea, de que son bebecitos, empezar a nombrarles las emociones, que sea un lugar abierto para que ellos también se sientan validados, escuchados, acompañados, seguros, que sientan que la casa es un lugar seguro. Sí. Qué rica conversación con Fiorella Jiménez. Doña Olga está diciendo que esta le encanta como habla usted, que doña Olga, doña Adelía, todas las que están en nuestro Facebook Live, gracias por cada mensaje que nos manda. Muchas gracias. Fiorella, Gracias. muchas gracias. Que no se le pierda con el camino. Va a venir de nuevo, ¿está bien? Ok. Ok, gracias.